incorruptible. Diga conmigo, una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada, ¿en dónde? Para nosotros. Amén. O para ustedes, dice Pablo. En otra versión dice para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo Jesús. Vamos a orar y todos levante su voz y levante sus manos y vamos a decirle a Dios: Señor, hoy queremos una palabra, hoy queremos que nos hable, Señor, que toque nuestros corazones a través de tu palabra. Aleluya. Padre celestial, en esta tarde, Señor, una vez más nos disponemos con todo nuestro corazón, Padre celestial, para ponernos en esa sintonía con tu palabra, Señor. Enséñanos, háblanos, redarguye nuestro corazón, redarguye, Señor, nuestros sentimientos, Padre celestial. Remueve, Señor, esos sentimientos de nuestro corazón que quizás por ahí están, Padre celestial, y ayúdanos y enséñanos cada día en tu palabra. Muéstranos cada día, Señor, cómo caminar. Muéstranos cada día cómo vivir. Muéstranos cada día cómo dar un paso, Señor, hacia adelante, Padre, y nada hacia atrás, a través de tu palabra. Oh Dios amado, te lo pido, te lo pedimos en esta hora, Padre celestial. Y yo creo, Señor, que tú harás más, Señor, de lo que te pedimos en esta hora. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, pues vamos a tomar nuestro asiento unos minutos nada más y vamos a leer en esta hora. Gloria al Señor. En este contexto que habla Pedro, pues nos está preparando a la iglesia, pero nos lleva a un nivel que nosotros tenemos que comprender, que quizás nosotros a veces no lo hemos dimensionado como realmente el apóstol Pedro lo da a entender. O sea, la forma, el sentido que él quiere darle a esta palabra, que nosotros podamos entender. A lo mejor no lo hemos dimensionado como es, a lo mejor sí, si usted lo ha interpretado así, gloria al Señor. Pero hoy quiero compartirles algo sobre las pruebas o las luchas o la prueba de fuego que habla el apóstol Pedro, y su relación con nosotros, ¿no? Nuestra relación con nuestra fe, con nuestra vida cotidiana, con lo que nosotros vivimos día a día. Gloria al Señor. Y también
en base a la historia de los apóstoles, a la vida de los apóstoles, de los discípulos, de nuestro maestro. Entonces, solamente vamos a entender por qué Pablo escribió estas palabras, sobre todo porque él hace una analogía sobre el oro, el metal, ¿verdad? Que es el oro. Y cómo ese oro tiene que ser procesado por altas temperaturas del fuego, para que una vez que sea pasado por fuego pueda salir ese metal precioso que es el oro. Entonces Pablo hace esa comparación con nuestra fe para que nosotros podamos dimensionar eso, hermanos. Dice, para que sometida nuestra fe, ¿cómo dice? Sometida nuestra fe, como se prueba el oro. ¿Algunos de ustedes soportarían ser pasados por el fuego? ¿Qué pasaría? No, pues no salimos del fuego, ¿verdad? Físicamente. Pero lo habla de una manera metafórica, ¿no? Para que salga algo valorable de un ser humano, una persona tiene que pasar por esa prueba de fuego. Pero ¿a qué prueba de fuego dimensionaba el apóstol Pedro? ¿Cuáles eran esas pruebas de fuego que hablaba el apóstol Pedro? Porque nosotros tenemos pruebas, ¿sí o no, hermanos? Tenemos muchas pruebas. De hecho, a veces nos pregunta, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Ay, hermano, si supiera, tengo tantas pruebas que ya no sé qué hacer con ellas, ¿verdad? Porque a veces tenemos muchas pruebas. Y pruebas, digamos, las dificultades que tenemos en la vida cotidiana, sí, ¿no? Todos los problemas que enfrentamos día a día, en cierta manera, a veces nos desaniman, a veces nos desalientan, a veces nos preocupan, a veces hasta nos dan ganas de ya alejarnos del Señor, porque son muchas pruebas. Y bueno, así nos sucede o vivimos. Si alguien no vive de estas circunstancias, pues a lo mejor está viviendo en otra dimensión que no sabemos. Pero la verdad es que pues todos vivimos esas cotidianidades en nuestra vida, y tenemos que ir superándolas, tenemos que ir viviendo en ellas. Pero ¿a qué prueba se refería el apóstol Pedro? Eso es lo que quiero que vayamos hoy a comprender, porque cuando comprendamos un poco las pruebas que se refería el apóstol Pedro, vamos a entender un poquito cómo tiene que ser probado nuestra fe. Y yo le digo algo, que cuando nosotros sabemos a qué clase de prueba hablaba Pedro, vamos a ver que las pruebas que tenemos ahorita no tienen nada que ver, o no son nada comparables a lo que realmente Pablo nos hablaba, Pedro nos hacía referencia, y él quería que nosotros entendiésemos de esta manera. Gloria al Señor. Para eso tenemos que irnos un poco a la historia de la iglesia, a la historia de los discípulos de nuestro maestro. Gloria al Señor. ¿Quién ha leído la historia de la iglesia o la historia de la congregación que tiene sus comienzos allá en el libro de los Hechos, por los discípulos de nuestro maestro? Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han leído? Sobre todo, no sé, han leído esa parte de cuando Esteban fue apedreado. ¿Cuántos han leído esa parte? ¿Verdad? Fue apedreado y fue, ¿qué sucedió con Esteban? Murió apedreado.
Gloria al Señor. Y así, la historia de la iglesia nos habla de una iglesia que fue perseguida, una iglesia que fue constantemente, no había lugar donde no fueran los discípulos, no había lugar donde ellos fueran, donde no eran perseguidos, donde no eran golpeados, donde no eran encarcelados, en el caso del apóstol Pablo, y así cada uno de ellos. Entonces, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, precisamente está hablando a aquellos creyentes que son perseguidos, aquellos creyentes que los mataban frente a sus hijos, aquellos creyentes que los apedreaban, que les azotaban, que los sacaban de la ciudad porque no querían saber nada de ellos. Está hablando a una comunidad que realmente tenía ese tipo de pruebas. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esas pruebas? Gloria a Dios. Que nos hayan apedreado, que nos hayan golpeado, que nos hayan... ¿Verdad que no? Todavía no llegamos a eso, gracias a Dios. Pero en ese contexto está hablando el apóstol Pedro. En ese sentido está hablando él. Él habla desde su experiencia. Él habla desde lo que tenemos que padecer. Por eso dice este pasaje, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y después sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Entonces, lo que este siervo de Dios está hablándonos o queriéndonos decir es de que si nosotros queremos alcanzar o queremos llegar a nuestro propósito, queremos alcanzar ese tan anhelado, ¿verdad? Encuentro con Dios, con Cristo Jesús, en la próxima vida o en el porvenir, nosotros tenemos que pasar por este tipo de pruebas, quizás por este proceso. Gloria al Señor. Y aunque ahorita nosotros no lo dimensionemos de esta manera, pero esto quedó tan impregnado en la vida de los primeros cristianos. Para ellos, para los cristianos del primer siglo, o para los seguidores del Mesías, de Yeshua del primer siglo, no era una religión más. No era solamente congregarse, no era solamente un hábito de reunirse, no, era una forma de vida. Y esa forma de vida la llevaban hasta un nivel que ellos estaban dispuestos a morir por su fe. Gloria al Señor. A morir por su fe. Y esa pasión es la que nos falta hoy en día, queridos hermanos. Gloria al Señor. Esa pasión es lo que nos tendría que mover a nosotros. No vivir una religión, no vivir una devoción, no vivir solamente un hábito de nuestra vida, sino que de verdad nuestra fe sea algo que nos lleve a esa dimensión o a ese nivel de pensamiento de los primeros cristianos de aquel tiempo. Gloria al Señor. Amén. Y eso nos va a llevar a entender por qué muchas veces ahorita ponemos de pretexto obstáculos, ponemos de pretexto situaciones en nuestra vida, quizás
para nosotros los dimensionamos y no dudo que a veces sea un problema grande. Y a veces decimos, no, es que esto es imposible de sobrellevar, esta prueba de fe que estoy viviendo en esta hora es difícil de sobrellevar. Y quizá hasta cierto punto es entendible. Pero, si nosotros vamos a ver en el tipo de prueba del que hablaba el apóstol Pedro, de esta manera nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta mucho, todavía mucho más. Gloria al Señor, si queremos alcanzar nuestro propósito. Gloria al Señor. Entonces les hablaba de esos primeros creyentes, la vida de los discípulos. De hecho, el libro de Hechos nos habla mucho de la vida del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de los discípulos de nuestro maestro, cómo fueron perseguidos. Juan, el apóstol Juan, fue desterrado a la isla de Patmos. No es que el apóstol Juan se haya ido a un retiro de su vida a la isla de Patmos, decir, no, pues yo ya me jubilé, ya me voy a la isla de Patmos, ahí nos vemos, ¿verdad? No, fue desterrado a la isla de Patmos. Allá lo abandonaron. ¿Y sabe por qué? Porque ellos hablaban de esta enseñanza, ellos hablaban de esta fe, gloria al Señor, y obviamente habían líderes religiosos que les incomodaba, había políticos en aquel tiempo que esto les incomodaba. ¿Por qué? Porque los líderes políticos de aquel tiempo, pues sabían ellos que si una comunidad crecía y esta comunidad no se sometía bajo las leyes, bajo las reglas de cierta política, entonces no les serviría, o no los podrían ellos no los podían ellos obligar a hacer ciertas cosas. Gloria al Señor. Entonces, para ellos, sobre todo para el imperio de Roma, que tuvo su auge en el primer siglo, o después de Cristo, después de los discípulos. Roma, ¿verdad?, es el que toma lugar en muchas partes de la región de Israel y a sus alrededores. Entonces, lo que sucede es que todos los emperadores, todos los emperadores de Roma querían obligar a que los cristianos también adoraran a los emperadores. Y esto obviamente no venía de la fe de los creyentes en Yeshua. Fueron perseguidos, sufrieron como mártires, y es lo que quería mostrarles, porque de eso nos habla un poco el libro que algunas veces les he compartido sobre la vida de los primeros cristianos, y quizás hay muchos que quedaron fuera del testamento, de la Biblia, que no están escritos ahí, pero que la historia nos narra de todos ellos, de cómo vivieron su fe. Y bueno, y se viene una ola de persecución para los creyentes después de Jesús, después de Yeshua, inclusive después de los apóstoles. Vamos a hablarlo en el año 50, en el año 80, en el año 100, en el año 150, en el año 200, en el año 250. Cada periodo fue cambiando porque fue tomando lugar diferentes líderes de Roma, diferentes emperadores de Roma. Entonces cada uno a su manera quería gobernar, pero casi todos ellos traían esta costumbre de perseguir y matar a los cristianos. En el año 54, por ejemplo, llega al imperio de Roma Nerón, y Nerón persiguió a la iglesia. Bueno, sería mucho leer lo que está acá, pero
Voy a leer nada más un poquito de lo que sufrían los creyentes en aquel tiempo. Voy a leer una parte, dice: además de los mártires, a los cristianos se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran, a dentelladas. Otros fueron crucificados y otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición, y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrazado de conductor de carrozas, o daba vueltas en su carroza, y todo esto hizo que despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Ok. Del siglo I y del siglo II, que se recuerdan con este terror, que aquellos días de persecución bajo Nerón, también hay también hay toda clase de indicios que dan a entender que Pedro y Pablo se encontraban entre los mártires neronianos. Y por otra parte, todas las noticias que nos llegan se refieren a la persecución en la ciudad de Roma, y por lo tanto es muy probable que la persecución, aunque muy cruenta, haya sido local y no se haya extendido hacia las provincias del imperio. Bueno, es mucho más lo que nos podemos encontrar de la historia acerca de cómo morían los cristianos. Fíjense ustedes, los coliseos de Roma. ¿Han ido a Roma? ¿No? Obed ya fue a Roma. Bueno, los coliseos de Roma servían de espectáculo para este tipo de situaciones. A los cristianos los vestían de pieles de animales y los ponían en el centro para que sirvieran de espectáculos a las gentes, de cómo las fieras se los comían, cómo les desgarraban la piel. Así morían los cristianos. A otros los quemaban en hogueras y a otros los degollaban y a otros los crucificaban. Cuenta la historia que Pedro fue crucificado inclusive. No, eso no lo encontramos en la Biblia, en el Testamento, pero cuentan que así fue. ¿Qué había en la mente de esos creyentes aquel tiempo? ¿Qué pensaban ellos? ¿Cuál era su manera de creer en Dios? Amén. Que fíjense ustedes que ese libro narra que la mayoría de los creyentes en aquel tiempo era un honor para ellos morir de esa manera.
Era un privilegio. Era un privilegio para ellos morir de esa manera. Eso se volvió tan popular, pero tan popular, que inclusive hasta gente ya no temerosa también quería morir de la misma manera, porque se volvió después ya una moda. Querían morir como morían los mártires. Pero los que genuinamente, o los que de alguna manera no tenían ese pensamiento de querer exhibirse y morir de esa manera, sino que guardaban su fe de tal manera que cuando los encontraban, porque se escondían en cuevas, los cristianos del primer siglo se escondían en cuevas. Entonces, cuando los encontraban y los sacaban de ahí, no había manera de cómo esconderse ya. Los llevaban y los exhibían para ser muertos, pero ellos, lejos de sentirse agobiados, lejos de sentirse tristes, desconsolados, gritaban su fe, y lo gritaban tan fuerte, y les decían que se callaran porque los iban a matar, y ellos gritaban todavía aún más fuerte su fe. Gloria al Señor. Y ellos decían que para ellos morir de esa manera era un honor y era un privilegio. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué había en la mentalidad de estas personas? ¿Qué había en su corazón? Precisamente lo que el apóstol Pedro les inyectó a través de estas cartas. Es necesario que su fe sea probada como se prueba el oro. Gloria al Señor. Así como se procesa el oro en el fuego, así es necesario que nuestra fe sea probada. Gloria al Señor. Entonces, estos creyentes no vivían una religión más, no vivían una devoción, no vivían solamente una costumbre. Ellos estaban dispuestos a morir por su fe. Gloria al Señor. Estaban entregados completamente por su fe. Gloria al Señor. Ardía en el corazón de ellos la pasión de servir a Dios. Esa era su forma de vida. Esa era su forma de vivir diario para ellos. Ellos no les preocupaba una gripa. Ellos no les preocupaba un dolor de cabeza. Ellos no les preocupaban las deudas. Ellos no les preocupaba si el hijo anda por allá, si la hija anda por ahí. No les preocupaba si el cuñado, la cuñada hicieron esto, si el hermano, el papá. No, para ellos eso no era la prueba de fuego. La prueba que ellos estaban viviendo era mantener su fe bajo a costa de lo que sea. Gloria al Señor. Todo el siglo primero, siglo segundo y hasta el siglo tercero, así fue la prueba de fuego de los primeros cristianos. Y gracias a ellos, gracias a su fe, gracias a su valentía, gracias a que no renunciaron a su fe, la palabra de Dios se fue expandiendo por todas las naciones hasta llegar hasta nuestros días, hasta llegar a nosotros. Gloria al Señor. Y todavía, cuando la palabra llega a lugares como nuestro país, sucede lo mismo. Gloria al Señor. Aquí también fueron perseguidos muchos que creían que profesaban una fe distinta a lo que la mayoría hacía. Entonces, cuando ellos hablaban diferente a lo que la mayoría decía,
se les consideraba herejes, ¿verdad? Y los perseguían y los mataban. Muchos de esos casos se dieron en el pueblo de donde nosotros venimos. Y escuchamos nosotros muchos testimonios de personas que también ofrecieron su vida. No lo ofrecieron así porque sí, no dijeron, yo voy a entregar mi vida, no, sino que las circunstancias sí los llevó. Cuando el pueblo donde ellos predicaban, donde ellos anunciaban las buenas nuevas, pues se dieron cuenta de que hablaban de otra fe que no era la que comúnmente se hablaba, entonces los persiguieron y los mataron. A muchos los mataron. Entonces, ¿qué es lo que había en ese pensamiento de esos grandes hombres? Porque estoy seguro que fueron grandes hombres de Dios, que Dios levantó en su tiempo con valentía, con fuerza, amén, con determinación para profesar su fe de esa manera. Gloria al Señor. Tanto como los discípulos en el primer siglo y los que continuaron después, como para los que nosotros llegamos a escuchar, ¿verdad? Que así, de esa manera sirvieron al Señor, sin importarles si los mataban, sin importarles si los golpeaban, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermanos? A veces ellos no les preocupaba qué iban a comer, no les preocupaba si tenían vestido o no tenían vestido. A veces pues, esas preocupaciones quedaran allá por secundarias. ¿Por qué? Porque estaban viviendo otro estilo de fe, gloria al Señor, otra forma de creer. Amén. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que valorar en nuestros días. Si estos hombres de Dios vivieron de esta manera, y nosotros muchas veces, hermanos, nos quejamos porque tenemos un dolor de cabeza, tenemos un problema con un familiar, y a veces eso lo dimensionamos para decir, no, estoy en una prueba tan difícil que no quiero seguir adelante. Amén. Pero déjame decirte que nuestra fe, así como lo dijo el apóstol Pedro, si queremos nosotros alcanzar nuestro objetivo, si nosotros queremos, dice el verso 6, lo voy a leer una vez más, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Y esas pruebas que habla el apóstol Pedro eran pruebas de verdad, hermanos. Eran pruebas difíciles, eran pruebas grandes. Gloria al Señor. ¿Cuántos han leído la vida de Pablo? Amén. Vamos a leer la vida de Pablo un poquito. Vamos a ir al libro de los Hechos. Nada más déjeme. ¿Dónde está? Un momento,
perdón, es Corintios 11, segunda. Segunda de Corintios 11. Aquí vamos a terminar. Vamos a leer este pasaje. Dice: vamos a leer el verso 1. Vamos a leer el capítulo 10 y el verso 17 y comenzando el capítulo 11. Dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien que Dios alaba. Ahora el verso 11. Ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado como un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que les hemos predicado, y si reciben otro espíritu del que han recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleran, bien lo aceptan o lo toleran. Pienso en que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento, y en todo y por todo os les he demostrado. Gloria al Señor. Bueno, un poquito de este contexto de que habla Pablo es porque en cierta manera su esfuerzo o su trabajo en la obra del Señor, en cierta manera había iglesias como la iglesia de Corintio que minimizaban su trabajo, que cuando venía algún otro enseñador o algún otro disque profeta, ellos lo escuchaban, ellos le abrían sus puertas de par en par la iglesia para escucharlos. Y eso Pablo en cierta manera dice: los voy a celar un poco. Dice: les voy a decir que eso no es correcto, que eso no está bien. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si Pablo venía todo un esfuerzo, todo un trabajo enseñando una cosa, y luego llegaba otro y daba otra enseñanza, y esta iglesia los aceptaba, pues obviamente no era correcto, ¿verdad? Y es la forma que habla Pablo. Ahora, vamos a leer el verso. Vamos a leer desde el verso 16. Y otra vez les digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbanme como un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque venían muchos diciendo: mira, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello. Siempre hablaban de lo que hacían. Entonces Pablo dice: si se trata de gloriarnos, entonces escúchenme, tolérenme un poco de locura, porque voy a hablar, voy a gloriarme un poco. Si le podemos decir un poco, vanagloriarme un poco de lo que yo también he hecho. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decirnos.
Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno los toma y toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas. Para vergüenza mía les digo, para eso fuimos demasiados débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 5 veces. 5 veces lo azotaron y cada vez que lo azotaban eran 49 azotes. 49 por 5, ¿cuánto es? Ya los agarré dormidos. Sí, 39 azotes. Pero aquí nos dice 40 azotes menos 1, que son 39. ¿Verdad? La calculadora dice 195 azotes. Pero fueron 5 veces, porque la ley de Roma era azotarlos 39 azotes, no 40. 40 ya era, llegar a los 40 ya era matarlos, pero eran 39 azotes los que tenían que recibir una persona que en cierta manera se le encontraba culpa de algo, ¿no? En este caso Pablo pues dice, pues solamente por hablar de su fe, 39 azotes, 5 veces lo hicieron de esa manera. Gloria al Señor. 3 veces he sido azotado con varas. Vamos a ir viendo cómo Pablo vivía su fe, cómo era su vida cotidiana en su fe. Fíjense, de los judíos 5 veces he recibido, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. ¿Y se acuerdan la vez que fue apedreado? Que lo sacaron muerto de la ciudad. Lo sacaron muerto. Sí, literalmente salió muerto y lo tiraron. De hecho, pensaron que estaba muerto, por eso lo tiraron ahí. Pero después él se levanta, se sacude el polvo y se va. Claro, porque el poder de Dios que había en él, ¿verdad? Pero dice, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Él también tenía ese tema. Peligro entre falsos, aquellos que se decían hermanos pero no lo eran, solamente servían de tropiezo. Gloria al Señor. En trabajo y fatiga muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Estas eran las pruebitas del apóstol Pablo. Estas eran sus pruebas de él. Gloria al Señor. Si nosotros dimensionamos esto, hermanos, aún nos falta vivir nuestra fe de verdad. Gloria al Señor. Cuando yo leía estas palabras o estas cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y porque lo usamos como un espejo para nosotros. La palabra de Dios siempre va a ser un espejo para nosotros. Gloria al Señor. Para reflejarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vivieron los creyentes del primer siglo? ¿Cómo vivieron los siervos de Dios del primer siglo? Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Gloria al Señor. Pero muchas veces lo que no entendemos de esto es de que a veces pensamos, hermanos, que estamos viviendo en pruebas. Que nuestra fe está pasando por el fuego. Pero para que lleguemos a eso, todavía nos falta mucho, gloria al Señor. Gracias a Dios vivimos en un país donde es libre de expresar nuestra fe, gloria al Señor. Podemos hablar libremente de nuestra fe sin que nadie nos diga nada, gloria a Dios. Amén. Pero, hermanos, ¿qué nos hace falta para que nosotros podamos entregar nuestra vida por causa del Evangelio? ¿Qué nos tiene que mover, hermanos, para apasionarnos por nuestra fe? ¿Qué nos tiene que mover? ¿Qué necesitamos? ¿Qué había en la mentalidad de estos hombres que decidían morir por su fe? Gloria al Señor, estar dispuestos a que los apedraran, a que los azotaran, a que los golpearan. No solo Pablo vivió este tipo de situaciones, muchos creyentes también los vivieron. Y como les decía, ellos se sentían privilegiados por ser el foco de atención en ese tiempo, que la gente los mirara siendo mártires. Gloria al Señor. Ellos se sentían privilegiados por ellos, porque ellos decían, bueno, así murió nuestro Señor. Gloria a Dios. Así fue vituperado nuestro Mesías. Gloria al Señor. Y ellos sentían que esa era su forma de vida. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta forma en que vivían los discípulos, los apóstoles, todos los creyentes de aquel tiempo, gloria a Dios, nos hace falta más. Nos hace falta algo en nuestra vida espiritual para movernos en ese nivel espiritual. Gloria a Dios. Para nosotros vivir en ese nivel espiritual todavía nos falta mucho más. Amén. Entonces, hermanos, así como dice el apóstol Pedro en su carta que leímos, ¿verdad? Ahí en Primera de Pedro. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. ¿Cuándo va a ser hallada nuestra fe? En alabanza, en gloria y en honra. Yo creo que cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pablo, los siervos del Señor, en aquel tiempo que murieron de esa alabanza, su fe fue hallada en alabanza. Gloria a Dios. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de ellos. Gloria al Señor. Que serán recordados como grandes servidores de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que elevarse a esas dimensiones. A esas dimensiones. Amén.
Tenemos que vivir apasionados por nuestra fe. Gloria al Señor. Como les decía, nos falta mucho todavía, mucho, pero tenemos que mentalizarnos esta idea del apóstol Pedro o este pensamiento del pueblo. Es necesario que nuestra fe sea procesada como se procesa el oro. Amén. Es necesario pasar por diversas pruebas. Es necesario. Y nada de esas pruebas va a ser un pretexto para alejarme de Dios. Nada de esas pruebas va a ser un pretexto para decir ya no quiero saber nada. Nada de eso va a ser algo que me obstaculice mi fe, sino todo lo contrario, gloria a Dios. Eso va a servir para que mi fe se aumente. Aquello va a servir para que yo viva todavía más apasionado por mi fe, gloria a Dios, hasta estar dispuestos a morir por la causa del evangelio. Gloria a Dios. Como muchos hombres lo hicieron, como muchos hombres entregaron sus vidas por causa del evangelio, también nosotros, si es necesario hacerlo, tenemos que mentalizar que así va a ser. Gloria al Señor. Hoy estamos viviendo muy tranquilos, pero no sabemos qué es lo que se viene en los próximos años. Y ya sea que Cristo venga o que no, y que la iglesia tiene que pasar por la tribulación, estas palabras tienen que estar en nuestro corazón. Estas palabras del apóstol Pedro tienen que estar con nosotros. Amén. Para cuando llegue ese momento, nuestra fe no desmaye. Gloria a Dios. Para que podamos nosotros sentirnos privilegiados, sentirnos dichosos de ser partícipes de esa aflicción que estamos viviendo, tenemos que estar conscientes que ese es el precio que hay que pagar si es necesario. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ello? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, si es necesario, aquí estoy? Si es necesario, quiero entregar mi vida. Amén. Pero salir de esa costumbre, salir de esa religiosidad, salir de esa monotonía de nuestra fe y de mencionarnos a un nivel espiritual, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de la forma en que los discípulos vivieron. De hecho, si nos vamos un poco más atrás, Yeshua le habló a sus discípulos de esas situaciones que ellos iban a vivir. Les habló de la tribulación que ellos iban a padecer por causa de Él. ¿Sí o no, hermanos? Y lo tuvieron que vivir los discípulos. Tuvieron que vivir lo que su maestro les dijo que iban a vivir. Gloria al Señor. Entonces, así nosotros, hermanos, nuestra fe no solamente se basa en pedir a Dios. Nuestra fe también se basa en la resiliencia, el soportar, el ser fuertes. Gloria al Señor. Porque muchas veces cuando viene la prueba pedimos, Señor, y ayúdame en esto, Señor, quiero salir de esto, Señor, dame fuerza, sácame de esta deuda, sácame de esto. Pero a veces Dios quiere que soportemos las pruebas, no que Dios nos saque de esa prueba. Si fuera así, Dios hubiera librado al apóstol Pablo de los 39 azotes, de los 5 veces. Pablo hubiera dicho, Señor, sácame de esta prueba, sácame de estos azotes. Pero ¿era necesario que pasara? Sí. ¿Era necesario que llevara la prueba? Sí, ¿verdad? Entonces muchas veces no es pedirle a Dios, Señor, sácame de este problema, Señor, sácame de esta prueba, sino
Decirle: Señor, ayúdame a ser fuerte en esta prueba. Dame fuerza, Señor. Si tengo que pasar la prueba, que yo la pase. Pasó en la vida de nuestro maestro, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro maestro cuando ya estaba a unas horas de ir a la cruz? Le dijo al Padre: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Es decir, no quiero pasar por esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cristo murió. Tuvo que ir a la cruz y morir. ¿Se detuvo la prueba? No se detuvo. ¿Dios quitó la prueba? No la quitó. Tenía que pasarla. Muchas cosas tenemos que pasarlas. Muchas. Y aunque sean dolorosas, aunque sean desgarradoras, pero muchas veces tenemos que pasarlas. Amén. Tenemos que sobrellevarlas. Pero eso no va a desanimarnos. Eso no va a alejarnos de nuestra fe. Eso no va a distanciarnos de nuestra fe, sino todo lo contrario. Eso nos va a llevar a vivir más apasionados por nuestra fe. Gloria al Señor. Porque así como aquellos creyentes se sentían privilegiados por padecer persecución, por padecer tantas cosas, así nosotros tenemos que sentirnos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y una vez más vamos a leer este pasaje para que se quede en nuestro corazón. El verso 7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. ¿Cómo quieres que seas hallado cuando Cristo sea manifestado? O si Cristo no viene antes, si Yeshua no viene antes que nosotros vayamos, ¿cómo te quieres presentar? ¿Cuál sería nuestra carta de presentación? Amén. ¿Cómo quisiéramos presentarnos? Eso va a depender de la actitud que tomemos cada uno de nosotros en esta vida. La actitud con la que tomemos las pruebas, la actitud con la que tomemos las dificultades. Esa es nuestra carta de presentación. Dice que si nosotros pasamos todas aquellas pruebas, nuestra fe va a ser hallada en alabanza y en gloria. Amén. Así vamos a ser encontrados. Así vamos a ser hallados. Ya sea cuando venga Cristo, nuestro Maestro, o cuando nosotros vayamos, podamos decir lo que Pablo dijo cuando terminó su carrera: he terminado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo cual me espera la corona de vida. Gloria al Señor. Y así nosotros, con esa fe, con esa actitud, con esa devoción, con esa pasión, vivir cada día nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, una vez más te damos gracias, porque nos enseñas cada día en nuestra vida cómo vivir, Señor, a través de tu palabra. Y quizás muchas veces no dimensionamos lo que nosotros, o la forma en que nosotros tendremos que vivir. Padre, enséñanos, Señor, y sobre todo ayúdanos, danos fuerza para sobrellevar todas y cada una
de las pruebas, todas y cada una de las luchas que vamos enfrentando cada día. Que nada de eso nos detenga, Padre. Que nada de eso, Padre, nos retrase nuestro diario caminar, sino todo lo contrario, Padre celestial. Aumentanos la fe y aumenta la fe de cada uno de mis hermanos, para que seamos hallados, Señor, nuestra fe por alabanza, oh Padre celestial, para que si esas pruebas nos llegan a venir, Señor, nuestra fe sea firme, nuestra fe sea fiel, Padre celestial. Te lo pedimos, Señor, oh Dios amado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos y enséñanos a caminar cada día, Señor, en nuestra vida. Enséñanos, Padre, dar un paso a la vez, Padre. Danos, Señor, esas fuerzas en nuestros pies, en nuestras manos, Padre. Danos esa valentía en nuestro corazón, esa convicción cada día, Señor, de enfrentar cada circunstancia, cada prueba, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos, Padre celestial, la fe de cada uno de mis hermanos que hoy han venido, Señor. Si alguien, Padre, se ha